que sin más los dejo con las expertas. Bueno, gracias, Cecilia. Una pequeña fe de rata, somos ingenieros biomédicos, por ahí. Pero sí, nuestro campo de expertise tiene que ver con la tecnología médica en particular. Bueno, lo que Cecilia mencionó es correcto. Este es un espacio abierto que nos ha cedido el Centro de Despachantes de Aduanas con mucha gentileza para hacer esta convocatoria, para poder hacer un primer abordaje, en todo caso, de la regulación sanitaria argentina, en lo particular de la importación de productos médicos. Nosotros somos Acción Consultoría Aplicada, somos dos de los tres socios de la consultora. Estamos radicados en Córdoba, tenemos un interesante equipo que trabaja la regulación sanitaria de producto médico, en particular en producto médico, aunque en realidad no es excluyente en eso. Vamos a ir avanzando enseguida, definiendo un poco cuál es el alcance de los servicios que brindamos. Lo que nos convocó a organizar este seminario de identificación de los requisitos regulatorios de la tecnología médica o de la importación de productos médicos fue casualmente el aluvión de consultas que surgieron de un par de años a esta parte en relación al comercio exterior de productos médicos. Y empezamos a ver un rol mucho más activo en los profesionales de despachantes de aduana, a quienes les habían encomendado o les habían empezado a encomendar, indagar en el mundo de las regulaciones de los productos médicos. Es desde ahí que, habiendo detectado la necesidad y que las capacitaciones hoy por hoy a través de estas herramientas es sencillo brindarlas, nos acercamos al centro, les propusimos organizarlos y fueron muy receptivos y agradecemos esa gestión. A cargo de este seminario va a estar la magíster ingeniera Laura Vega y quien les habla, Agnese Martinelli. Nosotros hace más de 15 años brindamos servicios de consultoría regulatoria. Hacemos registro de producto médico en Argentina y también bajo otros marcos regulatorios. ¿Podemos avanzar un poquito, Lau? Si los hemos convocado para conocer más respecto de la regulación sanitaria en Argentina, seguramente ya están familiarizados con el concepto de ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Seguramente han tenido alguna experiencia o algún contacto o alguna inquietud en relación a este organismo en particular. Vale la pena aclarar de que pertenece a la órbita federal, es decir, depende del Ministerio de Salud de la Nación, y un poquito más adelante vamos a ver cómo se conjugan o articulan con los organismos provinciales. Este material va a quedar grabado y va a ser difundido a todos los asistentes por correo electrónico, ni bien tengamos tiempo de procesarlo, en un día o dos seguramente. Así que sí, está a disposición. Por una cuestión de organización, si les parece bien, podemos avanzar en la presentación y vamos a reservar un espacio para preguntas, así que les pido si hay alguna cuestión en particular que pueda esperar unos minutos, así hacemos la presentación organizada, y después podemos volver eventualmente para evacuar cualquier consulta que vaya surgiendo. Perdón, pero vamos a admitir unas personas que están solicitando. Bien, bienvenidos a los que se están sumando. Si avanzamos una filmina más, eventualmente ustedes han tenido contacto con alguna otra agencia regulatoria del mundo. Existen otros organismos que regulan también en materia sanitaria, que tienen a lo mejor un renombre, a lo mejor la FDA les resuena más, pero a nivel regional, lo que es ANVISA, INVIMA, el COFEPRIS, bueno, otra referencia es, por supuesto, en España. En general, la convergencia regulatoria es algo que se está dando, y esto significa, palabras más, palabras menos, que hay una tendencia
tendencia a uniformizar de alguna manera los requisitos regulatorios de los productos para la salud humana. Si avanzamos un poquito más, en lo particular ANMAT nace o se consolida ya hace 30 años a partir de 3 institutos nacionales que funcionaban, digamos, con cierta independencia y se consolidan en ANMAT. En lo particular, nosotros, ceñidos a este seminario, vamos a estar hablando del Instituto Nacional de Productos Médicos, y si seguimos en la filmina siguiente, vamos a ver que de todos los rubros que ANMAT regula, que si han tenido la ocasión de navegar la página de ANMAT, seguramente han visto este espectro de productos. Como les decía, cada uno posee un marco regulatorio particular. Nosotros estamos en condiciones de brindar asistencia para distintos marcos, pero nos vamos a ceñir a lo que es productos médicos en especial, ¿sí? En este seminario. Para que todos estemos de acuerdo en qué es el producto médico, que habitualmente se denomina como PM, incluso si ustedes toman cualquier producto médico que tengan en su casa, no sé, la caja del nebulizador, una faja, cualquier producto médico, van a ver que al estar inscripto cuenta en el rotulado obligatorio PM número tanto y es el número de la inscripción. Entonces, PM es habitualmente la sigla, digamos, por la cual se reconoce a producto médico. Y la definición que ha sufrido una actualización ahora en estos últimos meses con la nueva disposición 64 del año 25, involucra todo instrumento, dispositivo, equipo, implante, producto para diagnóstico de uso in vitro, perdón, es larga, pero es específica, programa informático, software, materiales u otros artículos destinados por el fabricante a ser usado de manera aislada o conjunta en seres humanos. Acá es uno de los puntos críticos. ANMAT regula la aplicación de productos sanitarios para el uso de seres humanos en lo particular, pudiendo no estar asistido por otros productos, como por ejemplo el típico caso de los medicamentos, cuya acción principal no se alcanza por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, pero sí que puede haber una sinergia en ese sentido. Entonces, en otras palabras, si pasamos a la filmina siguiente, un producto médico va a ser aquello que nos permita realizar un diagnóstico, una prevención, seguimiento, tratamiento, alivio de una enfermedad, de una lesión o de una discapacidad, que sirva para la investigación, para la sustitución de una porción anatómica, que por su estado anatómico, patológico o fisiológico requiere un reemplazo, para sustentar o sostener la vida. Se incluyen también los productos de apoyo a la concepción, y se extiende también para la obtención de información por medio de un examen in vitro, a través de muestras biológicas. Esta es una definición que se encuadra dentro de normativas que están alineadas regionalmente en Mercosur, pudiendo cada uno de los estados partes adherir parcialmente en algunos de los aspectos, como por ejemplo, una cuestión muy específica que vamos a ver más adelante, como sucede con algunos productos no cosméticos indicados para estética, o otros productos destinados para limpieza y demás de uso hospitalario. Específicamente, hablando de esto último que mencionábamos recién, en Argentina, pero aunque la resolución, digamos, tiene orden regional, Argentina como Estado elige regular ciertos productos que, si bien no se ciñen a la definición del producto médico, por el riesgo implícito para la salud, la autoridad sanitaria decide integrarlo dentro de la regulación, como por ejemplo las lentes de contacto no correctivas, los lentes de contacto estos de colores, etcétera, por ejemplo. Otros productos destinados a ser introducidos en el cuerpo mediante medios quirúrgicos, cuando hablamos de estos rellenos quirúrgicos, rellenos estéticos y demás inyectables. Cuando hablamos de equipos de toda la aparatología que se utiliza en la órbita de la medicina estética, que no cumplen la definición de producto médico, pero sigue siendo un producto que se aplica a la salud humana, que hay intercambio de energía, que hay un intercambio potencialmente peligroso, etcétera, etcétera. Otro caso característico es el tema de los láser. Digamos, toda esta incorporación es reciente, en términos generales.
láser, luz pulsada, IPL, etcétera, o para rejuvenecimiento, o para depilación, y otros equipos de estimulación que tampoco persiguen un fin terapéutico en sí, pero estimulan o intercambian energía y tienen una aplicación y de hecho se comercializan, etcétera. Existen también otros productos de frontera que tienen que ver con esto, con el desarrollo y demás, que se analizará en cada caso en particular, ¿no? Porque la innovación es algo que constantemente se va sucediendo. Dentro de esta definición de producto médico, se anidan en particular los productos médicos para diagnóstico de uso in vitro, que mencionamos sucintamente recién, que son aquellos que contribuyen para efectuar una determinación cual o cuantitativa de una muestra biológica. Es decir, son aquellos productos que normalmente asisten o se insumen dentro de los laboratorios a veces de análisis clínicos o de otros laboratorios que procesen otros tipos de muestras biológicas. Caben dentro de la definición de producto médico, les compete las mismas habilitaciones para los establecimientos elaboradores e importadores, las mismas requisitos para la distribución y comercialización y registro. Gracias. Ahí podemos ir avanzar. Bueno, ¿y cuál es el sentido de que todos estos productos médicos estén regulados? Obviamente, el interés que ANMAT persigue a través de la regulación es casualmente participar en toda la cadena de distribución, desde la fabricación o la importación y la cadena de comercialización hasta el aprovisionamiento, la dispensa al paciente o usuario, para poder, de alguna manera, garantizar respecto de la calidad del producto, de la seguridad y de la eficacia del producto y los atributos que tiene. Si avanzamos una más, seguramente, porque esto ha tenido mucha más difusión en este último tiempo, han tenido contacto con distintas alertas y retiros de mercado de ANMAT, de distintos tipos de productos. Acá en esta captura, estos son los más recientes que figuran en la página si uno entra hoy, ¿no? Pero hay algunos que son retiro de mercado de productos sanitarios, otros son alimentos, otros son relacionados a productos médicos y demás, pero, digamos, va en el sentido de hacer extensiva información de un potencial riesgo sanitario a la población general. Una de las cosas que nosotros brindamos como servicio, como consultores, cuando tomamos contacto con una empresa o con una inquietud en particular, es tratar de definir una estrategia regulatoria. Y con eso lo que queremos decir es entender cuáles son los recursos que están disponibles, cuál es el objetivo que persigue el interesado, para entender cuál es la manera más armónica y económica en términos de recursos de todo tipo para lograr ese objetivo propuesto. Entonces, en algunos casos será un camino largo de habilitación, de armado de una gran empresa, en otro lado será la suma sinérgica de partes y de otros actores que tengan algún recurso y que nos permitan alguna ventaja competitiva, entender qué tipo de productos se quieren comercializar, en el caso de la importación, que es específicamente lo que vamos a trabajar, de dónde vienen los proveedores, si son proveedores que va a haber que desarrollarlos, si son proveedores que ya están consolidados en mercados de alta vigilancia regulatoria. Definir un poco este camino, esta estrategia, ¿no? Es pautar de alguna manera o planificar cuáles van a ser las actividades de manera tal de que sean las más económicas, en el buen sentido de la palabra, de los recursos de toda índole. Inicialmente, para pensar en la autorización de la comercialización de un producto médico en Argentina, esto sería análogo para pensar en un fabricante o un importador, porque vale la pena aclarar desde ya que la disposición que habilita, digamos, a los importadores es la misma que habilita a los fabricantes, de manera tal de que comparten muchas cosas en común, pero para ceñirnos a la actividad en particular vamos a hablar de importación en general. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar va a ser definir un lugar físico habilitado para la importación de este producto,
vamos a tener que contar con un director técnico que va a ser una persona que va a ser solidariamente vinculada a la empresa. Vamos a hablar un poco de qué características tiene que tener ese director técnico. Vamos a tener que tener un sistema de gestión de la calidad, un sistema de buenas prácticas, es decir, un sistema documental que respalde la gestión de estos productos, de los distintos procesos, mejor dicho, de la empresa que distribuye estos productos, y obtener un registro sanitario que lo entrega ANMAT y por tanto tiene una validez nacional y eso autoriza la distribución en todo el territorio federal. En resumen, lo que estamos diciendo es de que tiene que haber, digamos, nuestra ecuación tiene dos términos. Por un lado, la habilitación de la empresa, que una vez que se logró, esté en condiciones de empezar a registrar las N familias de productos que quiere empezar a importar, y a partir de ese momento recién se autoriza el ingreso del producto y la comercialización del producto. Es decir, decir que una empresa tiene ANMAT no es condición suficiente para que un producto esté disponible colgado, no sé, en una vidriera de una ortopedia, por decir un ejemplo. Requiere también la etapa de registro. Y la etapa de registro no se puede suceder sin tener un responsable habilitado, una empresa con director técnico y sistema de gestión de la calidad habilitada en la empresa, es decir, la suma de las dos partes. Como es bien sabido, las provincias tienen autonomía en materia de salud, como es en educación, como es en seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, se les delegó a las provincias la potestad de legislar en términos de, por ejemplo, las habilitaciones para la comercialización de los productos médicos. Entonces vamos a tener distintas jurisdicciones dentro de nuestro país con distintas regulaciones para el tema de productos médicos. Vamos a hablar específicamente del caso de Córdoba, que para citar un ejemplo, las particularidades de cada provincia hay que verlas en cada provincia y en cada momento, porque la legislación no es algo estático, sino que es algo que es dinámico y va cambiando. En la provincia de Córdoba se requiere una habilitación como distribuidora de productos médicos, eso autoriza a comprar un producto y venderlo siempre dentro de la frontera, pero como la importación es de orden federal, sí o sí interviene ANMAT con una habilitación nacional y después el registro del producto médico que nos va a autorizar también a comercializarlo en todo el territorio nacional. Nosotros habitualmente definimos esto como una tríada, ¿no? Necesitamos sí o sí estos tres componentes que se articulan, se conversan entre sí y tienen que estar presentes sí o sí. Una estructura con un layout acorde, un director técnico que es un profesional con competencias para el tipo de productos, el director técnico para un producto de diagnóstico in vitro es o puede ser distinto del director técnico para un importador de ecógrafos o barbijos. O sea, vamos a definir un poquito más el detalle de esto. Y la empresa importadora tiene que contar con un sistema de gestión de la calidad bajo las disposiciones que están vigentes hoy y que se sigan sucediendo en el tiempo. De manera tal que es un sistema que tiene que estar actualizado y permanecer vigente durante todo el funcionamiento de la empresa. Vamos a mencionar en particular las buenas prácticas de fabricación e importación de la disposición 3266 del año 2013 y las que se fueron sucediendo, como por ejemplo la de tecnovigilancia en particular, que es una que se ha incorporado recientemente. Si avanzamos un poquito más de esta tríada, tenemos que definir en este establecimiento que va a operar como importador del producto médico, un layout en un lugar físico determinado o definido para el fin exclusivo de la importación de los productos médicos. Esto no significa que, por ejemplo, una droguería que quiere importar producto médico tenga que salir a alquilar otro depósito. Seguramente podamos encontrarle un lugar para anidarlo dentro de esa misma estructura, pero tiene que tener independencia y tiene que tener condiciones adecuadas para los productos que tiene que albergar. Cuando hablamos de condiciones, perdón, discúlpame, cuando hablamos de las condiciones
necesarias nos referimos tanto a estructura como a infraestructura, porque también podría ser el caso de productos que requieran cadena de frío, productos que requieran condiciones específicas de almacenamiento. En general no hay metros mínimos, no hay una superficie mínima, no hay una cantidad de locales mínimos, sí espacios que se tienen que respetar y que tienen que ser coherentes con el tipo de productos que vamos a traer. Habitualmente me gusta mencionar que hemos tenido el caso de importadores de brackets, cuando si alguien ha tenido la posibilidad de ver cómo es los brackets de la ortodoncia, vienen unos paquetitos chiquititos así y en una caja pequeña así en un estante, a lo mejor tengo las ventas de todo el mes, o con productos mucho más voluminosos, como puede ser el caso de cualquier electrodoméstico. Con respecto a los procesos, esta empresa, dentro de esta estructura, va a tener que definir una serie de documentos y registros para satisfacer la disposición 3266. Esta disposición es general, aplica a todos los fabricantes e importadores de productos médicos de Argentina y es parte de la estrategia definir cómo implementar ese sistema de gestión de la calidad, excluir convenientemente lo que no corresponda, porque razonablemente hay procesos que no aplican en algunas empresas, y implementarlo, por supuesto. Respecto de la dirección técnica, me parece que faltó una. Sí, debe haber quedado oculta. Bien, ahí está. Dame un segundo. Eso. Ahí va. Exacto, ahí está. Y dentro de esta tríada nos estaba faltando la pata del director técnico que habíamos mencionado. Este documento que se presenta acá es un documento de elaboración propia, pero un poco sintetiza lo que nosotros entendemos, digamos, por el rol del director técnico en la instancia de la habilitación de la empresa, durante el registro de un producto, en caso que se aplique, porque las distribuidoras, por ejemplo, no registran productos, sin embargo, tienen que tener un director técnico. En ocasión de la inspección y en las actividades corrientes o en la actividad permanente de operación de la empresa habilitada. Vale la pena aclarar de que en realidad la responsabilidad del director técnico no se puede delegar. Todas las tareas se pueden delegar, las responsabilidades no. Entonces, tenemos que tener presente que la autoridad sanitaria va a pretender que ese director técnico, durante el ejercicio de las operaciones, esté presente, supervisando y consustanciado con lo que está sucediendo en la empresa. Bien. Mencionábamos dos disposiciones, mencionábamos la de buenas prácticas y demás, y también otra de las disposiciones que tiene que ver con la habilitación de la empresa en el sentido más amplio, es decir, qué documentos componen el expediente de habilitación, etcétera. Y mencionamos también una disposición que se incorporó recientemente que tiene que ver con la tecnovigilancia, es decir, con la responsabilidad de esta persona que coloca un producto en el mercado, un producto médico en el mercado, una vez que se sucedió la venta. Es decir, el nuevo paradigma a nivel general ha cambiado y antes la venta se sucedía y había muy poco feedback respecto al desempeño de ese producto en el mercado para retroalimentar al fabricante, a las autoridades sanitarias, etc. Hoy está incorporado y es una parte sustancial de la habilitación o de la empresa y del funcionamiento general o corriente. Si avanzamos un poquito más, como para poder ir sintetizando esta etapa de habilitaciones, nosotros vamos a definir cuál es el alcance de la habilitación, vamos a presentar el expediente de habilitación de la empresa, esta empresa se va a inspeccionar, puede ser de manera virtual o presencial, eso depende esencialmente de los equipos disponibles, del tipo de empresa, de la locación, etcétera. Y si las condiciones están dadas, van a obtener el certificado de habilitación que dura 5 años. Todo este proceso depende de varias cosas en términos de tiempo y costos. Depende del tipo de producto, depende fundamentalmente del tipo de producto, de las instalaciones, de la ubicación, de cómo va a articular, si van a operar en una sola sede, si van a articular entre varios depósitos y demás. En general, tendremos que pensar de que todo un proceso de importación en su estadio regulatorio podría llegar a demorar entre 6 meses y 1 año entre la habilitación de la empresa y el registro del producto.
Entonces, sí es importante que consideremos estos plazos al momento de empezar a tomar contacto con estas necesidades, porque lo que puede suceder es que ocurran muchas frustraciones, porque normalmente la indicación de averigüemos cómo se importa producto médico viene cuando ya apareció el interés comercial. Y a veces cuando uno tiene que postergar un interés comercial para lograr las habilitaciones, se generan como ruidos comerciales y demás, que bueno, es complicado. En plazos menores, seguro, hay en plazos menores, hay que analizar cada caso, armar una buena estrategia, plantear las cuotas o los plazos y en función de eso poder hacer alguna previsión en el tiempo. Pero entendamos que no es una cuestión burocrática, no va a suceder en 2 semanas, no va a suceder de un mes para el otro. No se pueden, la mayoría de las gestiones estas no se pueden dar en paralelo, registrar mientras habilito, sino que son secuenciales, más allá de que uno pueda ir haciendo operaciones secuenciales como para ir ganando tiempo, pero vale la pena aclarar esto como de entrada. Respecto de los aranceles y los costos que se devengan de la habilitación o de la presentación del expediente, depende de, casualmente, esta estrategia regulatoria. Uno habitualmente le pregunta al cliente, ¿qué querés traer? Bueno, yo quiero traer todo esto, y vienen con una enciclopedia. Ok, hay que caracterizar qué tipo de productos son, clasificar el producto, como Laura nos va a explicar, identificar cuál es el uso para cada uno de esos productos, y en función de eso vamos a definir cuáles son los aranceles que corresponde pagar. En muchos casos nos ha pasado, hoy el máximo de las habilitaciones, corregime Lau si estoy equivocada, pero a lo mejor para habilitarse por las 4 clases de riesgo son como 4 o 5 millones de pesos. Sí, es la suma. La Es la suma, suma, más o menos. ven acá. La suma de cada uno, porque clase 1 es una tasa, pero si quiero traer productos clase 1 y clase 2, tengo que pagar las 2 aranceles y así las 4 clases. En algunos casos, algún cliente de mediana envergadura nos ha planteado, bueno, sí, agregamos esto por las dudas. Bueno, ok, es un arancel de 2 millones de pesos. ¿Este producto lo justifica? ¿Querés postergarlo? ¿Querés habilitarte hoy con algo y hacer una ampliación de rubro más adelante? Esas son alternativas que se pueden ir barajando en función también de la inversión inicial que está dispuesta a afrontar la empresa en el momento cero, en el momento de iniciar. Dentro de esta estrategia también planteábamos algo que nosotros denominamos habitualmente hosting, que habitualmente se menciona así, tiene alguna complejidad, no es tan lineal. Existe la posibilidad de vincularse entre algunas organizaciones para cortar el tiempo del mercado, para disminuir algunos costos o obtener algún tipo de beneficios. Hay que entender que según la legislación nacional en Argentina, el responsable por los productos va a ser la empresa que registra y recibe y alberga esos productos. Es decir, si yo era el que tenía el contacto comercial, pero el que lo importó fue la SRL y lo registró la SRL, ANMAT se va a dirigir exclusivamente con la SRL, más allá de que haya un contrato privado por detrás de nuestra vinculación. Existe también algo que es importante, que es la transferencia de la titularidad de los productos, que eso también es parte de una estrategia que es interesante. Es decir, bueno, yo tengo el contacto, no quiero demorarlo 6 meses, 1 año, empecé a importarlo vos, fulano, y por un contrato de partes establecemos que cumplido tal plazo o tal hito, vos me vas a transferir los títulos de los registros y los sigo comercializando yo. Ese tipo de cuestiones se pueden pautar siempre en el orden privado, pero a los fines sanitarios el sesgo es para con quien registra. Bueno, Añe, ¿querés agregar algo más? Si no, No, sigo yo ahí con mi parte. te cedo directamente la palabra y continúa con la parte de registro de productos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a continuar con lo que sería el segundo paso para la obtención de una aprobación sanitaria de un producto en particular. Como dijimos al principio, son 2 grandes pasos. Primero, habilitar la empresa como importadora y luego cada producto o cada familia de productos que quiera ser comercializada en Argentina tiene que pasar por un proceso de registro que se llama, que consiste en presentarle a la autoridad sanitaria ANMAT
información sobre los productos que nosotros queremos registrar. Esa información se evalúa y si ANMAT determina que es suficiente para garantizar que esos productos son seguros y son eficaces, se aprueba el registro de producto y eso nos da el ok para empezar a comercializarlos en este país. El proceso de registro de producto tiene cuatro etapas principales. Primero tenemos que determinar qué clase de riesgos son los productos que queremos registrar. Esta determinación, como mencionó Agnese, también es requisito para el proceso de habilitación de empresa, ya que los aranceles que se pagan dependen de las clases de riesgo que nosotros querramos habilitar. Luego vamos a preparar un expediente, un compilado de documentos que va a depender de la clase de riesgo del producto y del origen. Son distintos los requisitos que nos piden si el producto es importado versus si el producto es nacional. Esto se presenta a través de una plataforma electrónica que se denomina Sistema Elena. Como todo se sube digitalmente, se requiere que tanto el representante legal como el director técnico de la empresa tengan firma digital para poder firmar los documentos. Y una vez se presenta el trámite, tenemos plazos que en función de la clase de riesgo pueden ser desde 15 días hábiles hasta 110 días hábiles, lo que sería el equivalente a 4 meses más o menos, para la obtención del certificado de registro de productos. Antes de ver más en detalle qué requisitos nos hacen falta para avanzar con el registro, empecemos por lo primero, que es identificar cuándo un producto requiere registro como producto médico. Para clasificar un producto, lo primero que tenemos que considerar es cuál es el uso previsto que el fabricante del producto, el fabricante de origen, le otorga. No el uso accidental ni el uso que le va a dar el usuario acá en Argentina. Por ejemplo, si yo quiero importar ecógrafos para uso veterinario, como veíamos antes en la definición de producto médico, el uso veterinario no está contemplado dentro de la definición, sino que los productos médicos son exclusivos para uso en seres humanos. No obstante, si ese ecógrafo que yo lo quiero importar para uso veterinario, el fabricante establece que puede ser utilizado con un uso clínico en humanos, sí o sí entra como producto médico. Por más que yo acá lo quiera importar de uso veterinario exclusivo, el que se considera es el uso que le da el fabricante al producto, no el uso que le vamos a dar acá en Argentina como importadores o como usuarios. Entonces, en ese caso, requiere inscripción de producto médico. Ahora, si el fabricante, desde el origen, dice este ecógrafo es solo para uso veterinario y así lo publicita, en ese caso no se clasificaría como producto médico y no requeriría habilitación de empresa ni registro de producto para poder ser comercializado. Y otro de los puntos a tener en cuenta para identificar si un producto médico encuadra dentro de la definición de producto médico es identificar el mecanismo de acción por el cual realiza su función principal. Nosotros veíamos hace un rato en la definición que para que sea un producto médico, su medio de acción principal no puede ser ni metabólico, ni farmacológico, ni inmunológico. En general, un producto médico siempre va a lograr su acción a través de un medio físico. Y para explicarlo un poco con un ejemplo, tenemos estos dos productos cuya finalidad es la misma. Los dos tienen una finalidad anticonceptiva, se utilizan en la misma población de pacientes, en mujeres con fines anticonceptivos, pero uno de ellos está regulado como especialidad medicinal, dado que su acción principal la realiza mediante la liberación de hormonas, que sería el caso del implante subdérmico, y en el otro caso, el DIU de cobre, ejerce su acción principal a través de un medio físico. Entonces, en uno de los casos, el producto es producto médico y en el otro es una especialidad medicinal, por más que los dos productos tengan la misma finalidad. Entonces, es importante revisar ambas cosas a los fines de determinar el encuadre regulatorio que aplica un producto en específico. Y el segundo paso es, una vez que ya determinamos que el producto sí es producto médico, es clasificarlo.
Para esto tenemos establecidas 22 reglas en la disposición 64 que se publicó este año, en enero del 2025, que permiten clasificar a los productos dependiendo del grado de invasividad, dependiendo de si dependen de una fuente de energía externa, dependiendo del tiempo de contacto con el cuerpo. Hay distintas reglas, están agrupadas en 4 categorías principales, que son reglas para productos no invasivos, que no penetran en el cuerpo, productos invasivos, que penetran ya sea en relación a un orificio corporal o que penetren quirúrgicamente, productos activos, los que dependen de una fuente de energía, y reglas especiales para algunos casos específicos. Nosotros tenemos que barrer todas estas reglas para determinar si nuestro producto es de clase de riesgo bajo o clase 1 o de la clase de riesgo más alta o clase 4. Y en función de la clase de riesgo vamos a poder identificar qué requisitos o qué documentación nosotros debemos presentar a los fines de obtener el registro sanitario del producto. Obviamente, a mayor riesgo van a ser mayores los requisitos que debemos presentar y más exhaustiva la evaluación por parte de ANMAT previamente a otorgar la aprobación para la comercialización de ese producto. En todos los casos hay que pagar una tasa, ya vamos a ver cuáles son los aranceles para el registro de las distintas clases, hay que completar un formulario con datos identificatorios del producto, hay que presentar el certificado de buenas prácticas vigentes del importador. Esto nos garantiza que la empresa que está solicitando el registro del producto tiene las habilitaciones al día. Y también debemos presentar un certificado de libre venta, o Free Sales Certificate en inglés, que es un documento que emite una autoridad sanitaria de otro país, certificando que un producto o una serie de productos se encuentran autorizados para ser comercializados legalmente en el país donde el certificado se emite. Y este certificado, para que ANMAT lo considere válido a los fines del registro, tiene que ser emitido por una autoridad sanitaria reconocida por ANMAT como una autoridad de alta vigilancia o de marco regulatorio equivalente, que en una filmina más adelante vamos a ver cuáles son. Y hasta acá son los requisitos comunes a todas las clases de riesgo. Luego tenemos requisitos adicionales que van a depender de la clase del producto. Para clase 2 en adelante nos piden adjuntar una carta de representación que consiste en el nombramiento del importador en Argentina como representante de la empresa extranjera para comercializar los productos en nuestro país, una carta de compromiso donde el fabricante se compromete a informar al importador cualquier eventualidad, evento adverso, incidente, información de seguridad respecto a los productos. El historial de comercialización es simplemente un listado de países donde el producto se está comercializando actualmente y también incluye un historial de eventos adversos, retiros de mercado o acciones de seguridad que se hayan realizado sobre los productos. El informe técnico es una descripción técnica del producto que incluye descripción, indicación de uso, flujograma del proceso productivo, formas de presentación, normas técnicas que el producto cumple, entre otros, y los rótulos e instrucciones de uso del producto en particular. Volviendo un poco con el tema de los certificados de libre venta, ustedes tienen que tener en cuenta que contar o no con el certificado de libre venta es un punto crítico al momento de seleccionar un proveedor. Porque si el proveedor dispone de un certificado de libre venta de alguno de los países reconocidos por la ANMAT, nos va a agilizar o simplificar los trámites de registro y nos va a permitir un tiempo de llegada al mercado mucho más corto y más económico también en términos de recursos que si el fabricante no cuenta con esta certificación. Actualmente, los países reconocidos por ANMAT como autoridades sanitarias de marco regulatorio equivalente
son los que se listan acá. Estados Unidos, Reino Unido, Europa, cualquier país de Europa, Japón, Australia, Canadá, Corea del Sur y Brasil únicamente para productos de clase 1 y clase 2. Brasil no es de alta vigilancia, pero existe un acuerdo entre ANMAT y ANVISA que permite que productos sean registrados de una manera ágil si cuentan con certificado de libre venta. Estos son dos ejemplos de dos certificados, uno es el emitido por la FDA, otro emitido por un país de Europa, Países Bajos. Básicamente, si bien cada país tiene su propio formato, el contenido es el mismo. Se indica qué dispositivos, quién es el fabricante, y un texto donde se establece que el producto cumple con la regulación del país y que se puede comercializar libremente en dicho país. Esto es lo que nosotros presentamos al ANMAT a los fines de poder registrar un producto. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos este certificado de libre venta y igualmente queremos avanzar con el registro de producto? En este caso, los certificados de libre venta lo que permiten es ahorrarnos algunas etapas, porque si el producto ya ha sido autorizado por una autoridad sanitaria de marco regulatorio equivalente o superior al de Argentina, al de ANMAT, ANMAT dice, bueno, este ya lo aprobó alguien más, ese alguien más yo lo reconozco como marco regulatorio equivalente, entonces doy por supuesto que el producto es seguro y es eficaz y apruebo el registro en Argentina. Cuando no tenemos este certificado de libre venta reconocido, ANMAT debe inspeccionar a la empresa fabricante de origen, desde lo que es la habilitación de empresa, la inspección de las buenas prácticas de fabricación, y luego la documentación técnica del producto al momento del registro. Entonces, en estos casos, cuando no disponemos de libre venta, la empresa extranjera tiene que pasar primero por una habilitación de ANMAT, y luego, recién ahí podemos avanzar con el registro de producto. Esta primera etapa de inspección de la empresa extranjera se puede omitir cuando la fábrica de origen cuenta con certificación ISO 13485, que es la norma internacional de sistemas de gestión de la calidad para dispositivos médicos, o si esta empresa extranjera ha sido inspeccionada por autoridades sanitarias del Mercosur, como es en el caso de muchas empresas de Brasil que venden productos a la Argentina. En esos casos, se puede simplificar el primer paso, que es el de habilitación de empresa extranjera. Luego yo tengo que registrar los productos que no tienen certificado de libre venta reconocido, presentando la misma información que yo presentaría si el producto fuera de origen nacional. Y con información me refiero a toda la información técnica que sea necesaria para garantizar seguridad y eficacia. Ensayos de productos, gestión de riesgos, evaluación clínica, entre otros documentos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de desarrollar proveedores, porque el hecho de elegir un proveedor que ya esté comercializando en alguno de los países reconocidos por ANMAT nos va a facilitar la llegada al mercado argentino al acortarnos pasos en el proceso de registro de productos. Respecto a los aranceles para registro, también dependen de la clase de riesgo del dispositivo, y son estos que se ven acá, van entre los 300.000 y los 770.000 pesos. Para productos médicos y para productos in vitro, no lo mencionamos antes, también son 4 clases, y en este caso se denominan con letras, tienen reglas de clasificación especial, pero el proceso es equivalente en cuanto al registro de productos. La clase A es la más baja, equivalente a clase 1 de productos médicos, y la clase D es la más alta. Bien, una vez que pasamos por el proceso de registro y obtuvimos la autorización de ANMAT para comercializar ese producto en Argentina, ya podemos proceder con la importación de ese producto y empezar a comercializarlo en el país. Y acá hay que tener en cuenta que
no se terminaron los trámites a realizar ante ANMAT, sino que cada vez que nosotros importemos mercadería, vamos a necesitar solicitar en ANMAT un permiso o una autorización para la importación. Este documento es uno de los que se requieren en aduana a los fines de hacer el despacho de los productos y está determinado por código arancelario. Entonces, las personas responsables del comercio exterior, los despachantes de aduana, pueden determinar en función del código arancelario del producto si se requiere la autorización de ANMAT para ingresar esa mercadería al país. No está de más mencionar que para poder pedirle a ANMAT esta autorización se requiere que los productos tengan un registro vigente. Si no, de lo contrario, ANMAT no va a autorizar el ingreso de esa mercadería. Y estas solicitudes se hacen cada vez que la mercadería ingresa al país. Es decir, por cada guía de transporte yo tengo que solicitar a ANMAT un permiso para que ANMAT autorice el ingreso al país. Y ahora, antes de entrar un poco más en detalle de cómo es el proceso de pedirle la autorización en ANMAT, vale la pena mencionar que en ciertos casos es posible solicitar autorización para importar productos médicos que no tienen registro en ANMAT, que no se encuentran registrados. Por ejemplo, uno de los mecanismos posibles es importarlos en calidad de muestra, pero se debe justificar el motivo de esa solicitud. Es decir, si estoy importando la muestra para hacer ensayos, para hacer una evaluación de la calidad previamente a hacer el registro, para mostrarlo en una feria y determinar si es viable comercialmente ese producto, siempre tiene que estar justificado el motivo. Y ANMAT, en estos casos, va a autorizar la importación, pero sin derecho a uso. Es decir, va a estar prohibida la comercialización y el uso de ese producto, por más que se haya autorizado el ingreso al país, hasta tanto se obtenga el registro sanitario del producto ante ANMAT. Hay otros casos donde, por código arancelario, el sistema nos pide que presentemos una autorización de ANMAT a los fines de hacer el despacho, pero donde el producto no se trata de un producto médico. Por ejemplo, en muchos productos que son de uso veterinario. Si volvemos al caso del ecógrafo de recién, cuando nosotros queremos importar un ecógrafo que desde origen es de uso veterinario exclusivo, ese ecógrafo no encuadra en la clasificación de producto médico. No obstante, muchas veces pasa que el código arancelario del producto es el mismo, sea un ecógrafo de uso humano o un ecógrafo de uso veterinario. Entonces, en estos casos, lo que se tramita es una no intervención de ANMAT. Es un trámite donde se presenta información del producto, la indicación de uso, la descripción, los links al material publicitario del fabricante, todo para demostrar que no encuadra ese producto en la definición de producto médico. ANMAT evalúa de eso y emite una nota de no intervención, que es lo que se presenta a los fines de hacer el despacho. Y esta nota de no intervención se emite para un producto en específico, pero la puedo usar todas las veces que ese producto se importe. No es como las autorizaciones de ANMAT que se hacen cada vez que se importa mercadería, sino que la misma nota de no intervención la puedo usar N veces para el mismo producto. Estas son las plataformas que están involucradas en estos procesos de registro, importación, solicitudes de no intervención. Sistema ELENA es la plataforma de registro de productos médicos y es desde donde se ingresan productos a la base de datos de comercio exterior con la que opera Sistema Bonita. Sistema Bonita es el sistema desde donde se piden las solicitudes de autorización de importación. Como ambas plataformas están vinculadas, yo necesito primero registrar en Sistema ELENA para después operar en Sistema Bonita. Otra de las plataformas es Pago Electrónico, que es desde donde se generan las tasas, los BEPS, para pagar las tasas de los trámites y se descargan los recibos. Y la plataforma Trámites a Distancia, que por un lado es el punto de acceso a Sistema Bonita. Ustedes verán que no puse un link para Sistema Bonita porque no tiene
sino que desde trámites a distancia se ingresa y redirige a la plataforma. Para otras solicitudes de importación, para casos específicos que se tramitan por trámite a distancia, productos usados, productos a ser importados por usuarios directos, y también desde trámites a distancia se tramitan las notas de no intervención. A los fines de poder pedirle a ANMAT un permiso para la importación, vamos a necesitar presentar la información que se lista en esta diapositiva. Por un lado, necesitamos informar cuáles son los productos que vamos a importar, incluyendo marca, modelo, fabricante, los datos de los números de lote o números de serie, las fechas de vencimiento de los productos cuando tengan vencimiento, la forma de presentación, si viene en caja, si viene en blister, si viene estéril, por cuántas unidades viene, entre otros datos característicos que se piden completar a los fines de rellenar el formulario. También se presenta la factura, se presenta la guía de transporte, se presenta el certificado de buenas prácticas vigente del importador y los certificados de registro vigentes de los productos a importar. Y para muestras, además, algún folleto, algún catálogo, alguna descripción del producto y la nota justificando cuál es el motivo para importar ese producto en calidad de muestra. Este es un ejemplo del formulario que emite ANMAT autorizando la importación de productos médicos. Es un formulario que se genera desde la plataforma Sistema Bonita, con los datos que se cargan en la plataforma genera este PDF, se descarga, lo firma el director técnico de la empresa y lo vuelve a subir para su evaluación por parte de ANMAT. Y esto es lo que les mencionaba antes, que dependiendo si estamos importando una muestra o estamos importando productos autorizados, ANMAT lo puede autorizar con derecho a comercialización y uso o sin derecho a comercialización y uso en seres humanos. Respecto a los aranceles de este trámite, el monto a abonar va a depender de la factura correspondiente a los productos médicos que estoy importando. Tenemos aranceles que van desde los 15.000 pesos para montos menores a 500.000 pesos, hasta 825.000 pesos para facturas mayores a 50 millones de pesos. Y respecto a los plazos, es un trámite que es ágil, es rápido. Una vez que nosotros enviamos la solicitud, ANMAT tiene máximo 2 días hábiles para responder. Esa respuesta puede ser la autorización, o puede ser que nos pidan corregir algún dato o responder a alguna observación, y en esos casos la empresa tiene 5 días hábiles para subsanar lo solicitado. Es importante tener en cuenta estos plazos, porque si nosotros no disponemos de toda la información, los 5 días hábiles que tenemos para responder no nos van a alcanzar para subsanar el trámite, se nos va a cancelar y vamos a perder la tasa. Y cuando querramos volver a pedir la solicitud, va a haber que hacerlo nuevamente. Y las solicitudes de autorización aprobadas tienen una vigencia de 60 días. Es decir, yo dentro de los 2 meses previos a que la mercadería va a llegar al país, puedo hacer este trámite, cosa de ir viendo con tiempo, si tengo toda la documentación, si ANMAT me pide algo más, y poder ir resolviendo oportunamente, cosa que cuando la mercadería ya esté en puerta, la podamos liberar rápidamente. ¿Qué consideraciones tener en cuenta en este momento? Lo principal es que la información tiene que coincidir a lo largo de todos los documentos, desde el registro de producto en ANMAT hasta la documentación que vamos a presentar en aduana. Es decir, los datos que yo declare en el formulario tienen que coincidir con los datos que figuran en la factura y a su vez con los datos que figuran en el registro de producto. Muchas veces nos pasa que en el registro del producto en el registro de producto en ANMAT el modelo se declara de una manera y después en la factura se denomina de otra, entonces empiezan a haber algunas discrepancias que pueden hacer ruido y pueden demorar los trámites.
También nos ha pasado que con las formas de presentación, que en algunos casos el registro en ANMAT dice cajas por 200 unidades, y después la factura y la mercadería real que se manda son cajas de 500 unidades, entonces ANMAT no te lo quiere aprobar porque es distinta la cantidad de unidades que estás trayendo por caja de las que tenés registradas en ANMAT, y si tenés que hacer una modificación del registro para poder avanzar con esta importación, los plazos se alargan y los 5 días hábiles para responder no alcanzan y vas a tener que volver a presentar el trámite en una segunda instancia. Y siempre es recomendable que antes de firmar y presentar el formulario de 14 puntos que veíamos recién, validarlo con el despachante de aduana o con el responsable de comercio exterior para que todos los datos sean correctos para todas las partes, porque a lo mejor el área regulatoria de la empresa lo arma en función de los registros, y ANMAT lo prueba así porque todos los datos coinciden con lo registrado, pero después en aduana quizás observan algo que desde el punto de vista regulatorio no era tan importante, pero desde el punto de vista del despacho del producto sí, entonces siempre es importante hacer este doble chequeo para garantizar que el formulario se emite correctamente. Bueno, y ya para ir finalizando, vale la pena mencionar algunos otros trámites de importación que existen para casos específicos, no son los habituales, pero son trámites que existen y que también requieren de la intervención de ANMAT, de la evaluación de ANMAT, para poder importar productos médicos en situaciones particulares. Uno de ellos es la importación de productos médicos por uso compasivo. Este trámite está dirigido a pacientes, a personas físicas que requieran tratar una enfermedad que compromete su vida o su calidad de vida, y donde ese paciente no responda a los tratamientos convencionales o no existe en nuestro país un tratamiento convencional para tratar esa enfermedad. Sí o sí, este trámite lo tiene que presentar el paciente interesado, no lo pueden presentar la empresa importadora, requiere una indicación médica. No hace falta que el producto esté registrado en ANMAT, pero sí nos van a pedir que presentemos evidencia clínica de ese producto o las autorizaciones de ese producto en otros países. También tenemos un trámite especial para la importación de productos médicos por usuarios directos, entiéndase por usuarios directos a los establecimientos asistenciales, hospitales, clínicas, sociedades sin fines de lucro, que requieran productos médicos para un uso propio, no para comercializar. Este trámite sí requiere que los productos médicos se encuentren inscritos en ANMAT, y la responsabilidad por esos productos es de la empresa titular del registro sanitario. Este trámite es habitual en productos de diagnóstico por imágenes, por ejemplo, tomógrafos, resonadores, donde muchas veces el importador es el usuario directo, es la clínica, es el hospital, es el Ministerio de Salud. Pero el responsable de instalar ese producto, de realizar los controles, de mantener un registro de la trazabilidad de ese producto, es el titular del registro sanitario de ese producto en ANMAT. Y por último, tenemos el trámite de importación de productos médicos usados, reacondicionados en el exterior o para reacondicionar en nuestro país. En este caso, el importador sí es una empresa habilitada como importador en ANMAT, pero debe tener un certificado de buenas prácticas de reacondicionamiento vigente, que es el equivalente a las buenas prácticas que veníamos hablando para los importadores, donde se añaden algunas consideraciones adicionales que los habilita adicionalmente a reacondicionar productos o a importar productos reacondicionados. Y además de este certificado BPR, el producto a importar debe ser anexado al certificado de BPR. ¿Qué significa anexado? Significa que no es un registro sanitario del producto habitual, sino que es
un trámite que se hace donde se suministra información del producto a anexar el certificado, entre ellos una aprobación sanitaria de alta vigilancia, y por medio de este trámite se anexa ese producto en específico al certificado de BPR, habilitándolo a ser importado en calidad de producto médico usado. Sí es importante tener en cuenta para este trámite que existen prohibiciones de importación de carácter económico que puede que impidan que un producto médico específico pueda importarse en calidad de usado a la Argentina. Entonces es importante chequear primero el código arancelario del producto, si ese producto puede importarse en calidad de usado, antes de pasar por todo este proceso de habilitar las BPR y anexar el producto del certificado de BPR, porque si después de hacer todo esto nos topamos con que el producto no puede ser importado en calidad de usado, vamos a haber perdido tiempo y perdido plata al inicio. Bueno, y con esto terminamos. La idea de hoy era darles un pantallazo de todo lo que abarca la regulación de productos médicos para la importación en Argentina. Si hay alguna duda, alguna consulta, ahora los invitamos a que nos puedan preguntar, a responderla. De todas maneras, quedamos en contacto, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en nuestra página web, en LinkedIn. Allí publicamos cada vez que haya alguna actualización regulatoria. Y bueno, quedamos a disposición por cualquier duda o cualquier consulta en la que los podamos asistir.